Muy buenas con todos. Un cordial saludo de parte de César Escorza de la empresa Tip Engineering para completar la parte 4 de los videos acerca de radioenlaces. Habíamos visto la generación de pulsos, la correspondencia en frecuencias y las relaciones que existen entre frecuencias, velocidad de la luz y longitud de onda, las bandas existentes, los principios para la zona de Fresnel que los pudimos verificar en el ejercicio de verificación y aplicación del video anterior. Ahora pues veamos el modelo de las antenas. Si bien lo más usual en enlaces microondas punto a punto solemos utilizar las antenas parabólicas, existen otras para los radioenlaces también, como por ejemplo la que podemos ver acá, que esta es una antena omnidireccional. Bueno, matemáticamente el diagrama de radiación que esta tiene es algo parecido a una dona. Sin embargo, bueno, cuando hacemos el corte en su eje vertical y su eje horizontal, podemos ver que realmente tiene esta forma. Y dependiendo del fabricante, estos lóbulos pueden cambiar, pueden tener mayor forma o pueden tener mayor agudeza o mayor cantidad de sublóbulos. También tenemos las antenas del tipo grilla y del tipo Yagi, que en realidad no dejan de ser una antena de este tipo. Sin embargo, lo que tienen es un arreglo reflector, el cual ayuda a agudizar la energía o a apuntarla o a que crezca la directividad de esta, haciendo que la energía se oriente en una sola dirección. A eso nosotros le llamamos directividad. Entonces el diagrama de radiación es como la imagen adjunta. Las que más solemos utilizar o solemos ver son las antenas parabólicas. Este tipo de antenas tienen un arreglo llamado radón para proteger la parte interna, ya que el plato en sí o la forma parabólica en sí solamente es el reflector, más la parte activa es un pequeño dipolo que se encuentra en la parte central o en el offset de la antena. Estas son mucho más agudas, entonces pues tienden a presentar márgenes de ganancia muchísimo más superiores y tienen una directividad que concentra la energía en un haz mucho más puntual. Otro tipo de enlaces que también corresponde al tipo de enlace microondas, pero no estamos acostumbrados a llamarlo así, ya que es un enlace punto multipunto, son los enlaces establecidos, por ejemplo, por una zona de cobertura de una BTS en cobertura móvil. Entonces estas antenas también tienen microondas, ya que operan en las frecuencias correspondientes a las microondas. Y estas antenas son las antenas llamadas del tipo sectoriales o panel. Entonces este tipo de antenas presenta unos diagramas de radiación parecidos a los que se presentan aquí, donde se tiene que tener en cuenta la distancia entre estas para que no haya interferencia entre las mismas, ya que estas presentan unos lóbulos secundarios de una forma notoria, y la relación front to back, o sea la relación entre el lóbulo principal y lóbulos secundarios, es un poco más elevada que la de los demás. Existe una relación entre el ancho de banda y la modulación. Entonces, si nosotros trabajamos a un mismo ancho de banda y vamos aumentando las modulaciones, entonces lo que normalmente logramos es aumentar la velocidad de transmisión. Y si en base a esa modulación empezamos a agrandar el ancho de banda disponible para transmitir la señal, también aumentamos en mucha más medida la capacidad de velocidad de transmisión que tiene nuestro sistema. Es por eso que entonces las modulaciones de orden superior, para mejorar su relación señal a ruido, tienen que tener un incremento de potencia, ya que si no, estas presentarían tasas de errores muy altas, en diferencia a una modulación más baja que suele ser más robusta, pero efectivamente transmite menos información consigo. Cuando nosotros hacemos un análisis de potencias para un radioenlace, es importante tener en cuenta los siguientes términos. Por ejemplo, la potencia de transmisión. Tenemos la potencia de transmisión, o sea, el equipo ODU cuánta potencia está emitiendo.
A esto se le agregan las pérdidas por conectores y cable, en el caso que sea un equipo del modo split o full indoor. Si es un equipo full outdoor, esto valdría 0. Ahora llegamos a la etapa de la antena. Como habíamos mencionado, la antena pues es un pequeño dipolo que tiene este plato reflector normalmente de forma parabólica, de forma tal que este reflector ayuda a tener una ganancia muy elevada. Entonces nuestro análisis de potencia va hacia arriba. Continuamos y la onda radiada, a la cual le solemos llamar el PIRE, sale hacia el medio físico, que es el aire. En este medio físico va a presentar el famoso Free Space Loss o atenuación por espacio libre. En este caso habrá una caída drástica acorde a la distancia y la frecuencia para el sistema. Continuamos y llegamos al receptor. El receptor pues recibirá las ondas nuevamente con la antena, la cual le prestará una ganancia. Continuamos y si el equipo es un equipo con cables y conectores, como nuevamente habíamos mencionado, el tipo full indoor o el tipo split, entonces habrá nuevamente una caída de potencia. A esto le llamaremos valor de potencia recibida. Sin embargo, ese valor de potencia recibida que estamos teniendo en cuenta es un valor muy optimista, ya que al ser un medio inalámbrico el que vamos a enfrentar, va a haber condiciones de ruido, condiciones de lluvia, condiciones de polución que degraden el sistema aleatoriamente. Entonces, para esto nosotros necesitamos adicionarle al sistema un margen, que normalmente ese margen al lado de la potencia de recepción ayudarán a superar por una medida vasta y suficiente al valor de threshold en un VER de 10 a la menos 6. He elaborado en base al desarrollo de validación de la zona de Fresnel del video anterior, más un Excel adicional, este pequeño caso puntual, en el cual estoy utilizando un escenario muy parecido al que vimos en el video anterior. Voy a dejar adjuntos los dos Excel, tanto para la evaluación de Fresnel como esta evaluación de potencias que vamos a realizar, que no es nada más que otra cosa que el resultado de lo que ya mencioné en este análisis de potencias. Entonces comprobamos que para este sistema se cumplen las condiciones de Fresnel y se va a cumplir las verificaciones de presupuesto de potencia y validación de margen. Me gustaría hacerlo de esta forma, ya que es muy parecido al análisis de fibra óptica que había explicado anteriormente. Entonces se trata pues de que nosotros estamos primero teniendo un presupuesto de potencia, o sea, cuánto podemos gastar. Ese presupuesto de potencia va a ser el resultado de la potencia de transmisión menos la potencia de recepción, pero en modo threshold para un VER de 10 a la menos 6. Entonces lo que haríamos nosotros es hacer la resta de estos 21 dBm con este valor de VER. Claro que acá están redondeados, entonces estamos obteniendo este valor. Ahora, si tenemos el valor de presupuesto, nosotros conocemos que el margen recomendable para la gran mayoría de equipos es que tenga entre 30 y menos 50 dB. Para esto, entonces, lo que nosotros haremos es que al presupuesto de potencia anteriormente calculado le vamos a sumar las ganancias de las antenas, le vamos a restar las pérdidas pasivas, que no son otra cosa que las pérdidas por el cable, conectores y algún otro adicional pequeño que se tenga que considerar en el enlace. Puede haber un aporte del fabricante que diga que hay que restar un dB o algo así, y pérdidas de espacio libre, que como había mencionado están parametrizadas por la frecuencia y por la distancia. Entonces, para ese margen nosotros validamos que tiene
45.5248 y se encuentra dentro del margen, por ende el enlace es adecuado, tiene un margen adecuado y va a trabajar eficientemente. Un punto más adicional es que cuando configuramos o cuando comisionamos un radioenlace, pues hay que entender qué es lo que sucede con esto, porque si nosotros dejamos en una modulación fija este radioenlace, por ejemplo, si lo dejamos en 64 PSK, entonces puede de que en un ancho de banda determinado este trabaje muy bien, pero estamos siendo demasiado optimistas. ¿Y qué sucede si llueve o las condiciones ambientales no son las adecuadas? Entonces ese enlace, al estar fijo en una modulación, caerá totalmente. Entonces, para evitar eso, lo que es recomendable configurar es una modulación adaptativa, para que de tal forma al encontrar el radioenlace condiciones ambientales, varíe la modulación, haciendo bajar la velocidad de transmisión que esta conlleva, pero no perdiendo el radioenlace, no perdiendo la conectividad. Entonces, a manera de consejo y de experiencia, es que siempre se utilice este tipo de modulación. Otro resultado de las buenas prácticas es la recomendación de distancias mínimas para no tener obstrucciones en campo. Entonces, está relacionado en esta figura que la tenemos aquí. Ahora, como evidencia de estas buenas recomendaciones, por ejemplo, se puede ver en la foto de esta instalación que se decidió sacar el radioenlace, que era de unas dimensiones considerables, se decidió retirar hacia afuera para que no tenga la obstrucción de campo cercano existente a las barandas de esta casa y las de los vecinos. También puedes mencionar que, ya que los radioenlaces son los que permiten el transporte de información en el caso que sean aplicados para redes de transporte, y la conectividad para enlaces como un medio para un enlace de transmisión, entonces estos en la gran mayoría de casos pues tienen que ser monitoreados. Dos de los grandes ejemplos que se pueden ver en campo pues son los software tipo el PRTG o el U2000. Estos tienen sus funcionamientos basados en los protocolos de NetFlow y SNMP, y así existen muchos más. La idea de esto es saber que están monitoreados y controlados por un centro llamado NOC. Como recomendaciones de temas complementarios, me gustaría añadir y recomendar las técnicas de alineamiento de radioenlaces, que esto es algo empírico que se suele utilizar en campo. Ya lo hemos explicado en el uso de herramientas, sin embargo hay que siempre tenerlo presente. Hemos podido ver que existen tecnologías de control y monitoreo, los radioenlaces como tecnologías de transporte, como los SDH en los STMs de menor rango, las tecnologías de medio, como pues es el mismo radioenlace en sí, para una conexión digamos punto a punto. En tecnologías de la información, el uso de simuladores para radioenlaces es bastante recomendable. Por ejemplo, recomiendo el uso del Link Planner. Sin embargo, este se encuentra, por llamarlo así, amarrado a los equipos de la marca Cambio Networks. El Radio Mobile también es un muy buen software. El PadLoss también es un muy buen software. El comisionamiento de equipos, que bueno, en realidad pues en radioenlaces es bastante sencillo, que estos no son otra cosa que cuando uno comisiona en software un equipo, no es otra cosa que el reflejo de los cálculos y de los conceptos que hemos revisado a través de estas diapositivas. Asimismo, así como yo realicé y les mostré cómo se podía disgregar las actividades y el boom de materiales para un enlace de fibra óptica, entonces de la misma forma pues se hace para un radioenlace. En este caso habría que buscar y ver la compatibilidad completa del cable que vamos a utilizar o la guía de onda, los conectores, de verificar muy bien el packing list de los equipos que vamos a instalar para ver qué cosas tiene y con qué cosas no cuenta el radioenlace, y por ende hay que complementarlo con otros materiales.
Muy importante es agregar la conclusión de que al enfrentar un proyecto de radioenlaces, las validaciones previas se tienen que ir por vías de la validación geométrica, o sea, las zonas de Fresnel, y la validación de la potencia, o sea, que nos alcance con el margen suficiente para enfrentar cualquier condición ambiental adversa, ya que recordemos que esto no es un medio tan controlado como una fibra. Es un medio aleatorio, o sea, el medio inalámbrico es un medio muchísimo más inestable. Y como frase final nos gustaría citar a Gandhi, que nos dice: vive como si fueses a morir mañana, aprende como si fueses a vivir para siempre. Bueno amigos, muchas gracias por la atención prestada. Espero que esta serie de videos de estos proyectos sean de gran utilidad para ustedes y me despido hasta la próxima.